más adelante. Y esa sería la forma de resolver el ejercicio 4. Ahí también hay que tener en cuenta el tema de las unidades, ¿no? Porque el radio lo dan en milímetros y la tensión superficial en dinas sobre centímetros. Entonces tiene que estar, pues hay que pasar de milímetros a centímetros. Pero también hay que hacer unas conversiones para ese ejercicio. Profe, otra cosa. Dime. Para la química, ahí son líquido, ¿no? Y en las fórmulas aparece sólido líquido. Y pues yo me acuerdo que usted dijo en clase que entonces el que tenía mayor cohesión era el que iba arriba. ¿Sí es así? No, no el que tenga mayor cohesión, sino el que tiene menor densidad es el que va arriba. Ah, La fórmula se puede aplicar a sistemas sólido-líquido o líquido-líquido. Pero siempre hay que tener en cuenta que el que se va al fondo va a ser el de mayor densidad. O sea que el que queda arriba es el de menor densidad. listo, profe. Bien. Profe, Dime. espere, profe. Eso que usted decía de la tercera, es que en la tercera, La usted dijo tercera que la pregunta. entropía, sí, la Ya. entropía y la entalpía eran de unidad de energía sobre tiempo, ¿no? No, La entropía, perdón, de pero energía sobre sobre tiempo tiempo. no. No, estamos en termodinámica. Sobre temperatura, Eso perdón. sí. La entropía En es energía temperatura y sobre área. tiempo. Eso sí. A ver, la entropía Entonces, tiene unidades de energía sobre temperatura. eh, y por área, ¿no? La entropía superficial tiene, ahí sí involucra el área, porque Ok. es de superficie. Mi pregunta era entonces, esas, lo que usted dice, joules por Kelvin por metro cuadrado, ¿es lo mismo que decir Newton sobre metros? Si quieres hacemos el ejercicio. A ver, espérate, coloco aquí el tablero. Ay, porque ya no me deja. Porque no me deja colocar la pizarra. En ese sentido, estoy abriendo lo que aparece aquí como tablero para colocarla. Bueno, ahí están viendo la pizarra como una hoja en blanco, pues. Bien, bueno. Entonces, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo son las unidades que me estabas preguntando otra vez, por favor? Eh, Joules sobre Kelvin por metro cuadrado. Que si eran iguales a qué. A Newton sobre metros. Newton sobre metro. No, aquí no porque están la temperatura. Mira que, igual hagámoslo. Los newtons son joules sobre metro. Por metro, no, perdón. A ver, los julios son newton por metro. Los voy a colocar acá aparte con otro color. Entonces los julios son newton por metro. O sea que los newton los podemos reemplazar como julios sobre metro. Entonces si lo hacemos acá,
quedamos con que esto es equivalente a julios sobre metro al cuadrado. Los newton sobre metro es lo mismo que julios sobre metro cuadrado. Aquí lo diferente son los Kelvin. Pero, a ver. O sea, ese sería era con la entalpía. ¿Cómo así? Pues usted dijo que la entalpía era joules sobre metros cuadrados. Ah, eso sí, porque la entalpía es superficial, ¿no? Hay que hacer la aclaración. La Eso es entalpía superficial. nomás tiene unidades de energía, por ejemplo, joules. La entalpía superficial es joule sobre metro cuadrado. Entonces, si la entalpía superficial, que ese ejercicio te la pide, si la puedes expresar en newton sobre metro, que es lo mismo que decir julio sobre metro cuadrado. Igual que la energía libre de Gibbs superficial. Y recordemos que la energía libre de Gibbs superficial es igual a la tensión superficial. Por eso estas unidades de newton sobre metro son equivalentes a julio sobre metro cuadrado. ¿Sí quedó claro? De pronto revisamos mejor la ecuación como tal. Pues sí, profe, quedó claro. Pues no sé, para mí. Si los demás quisieran revisar la ecuación o también quedó claro. Hágale revisión, pues. Bueno, ya vuelvo a pasar a las diapositivas. Bueno, entonces, a ver, ¿ahí ya están viendo las diapositivas? Sí, profe, sí. Entonces, mira, aquí la ecuación nos dice que la tensión superficial es igual a la entalpía superficial más temperatura por, por la derivada de tensión superficial en función de la temperatura. Entonces, mira que la tensión superficial tiene unidades de newton sobre metro, que según lo que vimos es lo mismo que decir julio sobre metro. Entonces los voy a ir haciendo como a la vez en dos partes distintas, el manejo de unidades. Entonces, aquí entonces newton sobre metro es lo mismo que decir julios sobre metro al cuadrado. Estas son las unidades correspondientes a la tensión superficial. La temperatura, ¿qué unidades va a tener? Sí o sí. Kelvin. Kelvin. En ambos lados es Kelvin. Entonces, temperatura por acá. Kelvin. Y esta derivada, ¿qué unidades debe tener? Si es cambio en la tensión superficial sobre cambio en la temperatura. Chicos, cambio en tensión superficial sobre cambio en la temperatura. ¿Qué unidad va a tener ese coeficiente o ese factor? Joules sobre Kelvin por metro cuadrado. Que son unidades de tensión superficial sobre, eh, sobre Kelvin, ¿no? Ah, te faltaron los Kelvin. Entonces, mira,
Como tenemos un cambio de tensión superficial, en el numerador vamos a tener unidades de tensión superficial, que son julios sobre metro al cuadrado, según este tipo de unidades. Y en el denominador vamos a tener Kelvin. Si reorganizamos nos da julio sobre Kelvin metro cuadrado. Y si lo tenemos en cuenta con las unidades con Newton, pues vamos a tener la tensión superficial en Newton sobre metros y la temperatura en Kelvin. Entonces, esas serían las unidades correspondientes a esta pendiente. Y mira que esta pendiente es equivalente a menos la entropía superficial. Entonces, entropía tiene unidades de energía sobre temperatura, como julios sobre Kelvin. Pero como es superficial, se divide por unidades de área. Por eso, la entropía superficial tiene unidades de julio sobre metro cuadrado Kelvin, que son equivalentes a Newton sobre metro Kelvin. ¿Sí es claro? Sí, profe. Y vean que la entalpía superficial, como esto es una suma, entonces para yo poder sumar debo tener unidades iguales. Y el resultado pues va a tener las mismas unidades que los factores que se están sumando. O sea que la entalpía superficial debe tener las mismas unidades que la tensión superficial y que el producto de temperatura por entropía superficial. Entonces, si se fijan, cuando ustedes multiplican temperatura por el cambio en la tensión superficial en función del tiempo, eso les va a dar las mismas unidades que la tensión superficial. Y la entalpía superficial debe tener esas mismas unidades para que se pueda hacer la suma, que como vimos, pues serían equivalentes a julio sobre metro cuadrado o Newton sobre metro. ¿Sí quedó claro, muchachos? Bien. Profe, yo estaba revisando la fórmula de esparcimiento, ¿no? Entonces, pues esa dice que está el sólido menos el líquido menos la interfaz del sólido y el líquido. Entonces yo digo, entonces el sólido es el de menor densidad. No, el de mayor densidad. Espérate, vamos a esa diapositiva. A ver. Mira, acuérdate que aquí L y S pues es la notación para diferenciarlos, pero eso puede ser o un líquido y un sólido o dos líquidos inmiscibles entre ellos. Siempre cuando tú mezclas dos líquidos inmiscibles, ¿cuál se va a ir al fondo? Sí, no, O sea, el líquido que viene a representarse como S, que es el que se va al fondo, es el de mayor densidad. El que va arriba tiene que ser el de menor densidad. Listo, profe. Bien, y por ejemplo, en el ejercicio el ejercicio 5, que tienes agua y benceno, ¿cuál de esos dos va a irse al fondo? Pues el arriba del agua. Ajá, muy bien. O sea que el agua es la que tú vas a tomar como S. Este factor de acá, gamma S, sería, para este ejemplo, para ese ejercicio, la tensión superficial del agua. Aquí, gamma S. Bueno. Profe, y en el caso de la que dice, de la siguiente que dice un líquido orgánico, ¿asumimos que ese va arriba o qué? Sí,
Sí, porque los líquidos orgánicos, la gran mayoría, son menos densos que el agua. Entonces es correcto asumir eso. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda con ese primer taller? El que es físico-química de superficies e interfaces. Profe, yo me devuelvo a la tercera. Y, digamos, como ahí la tensión superficial es igual a G, Ajá. entonces pues yo tengo varias a distintas temperaturas, entonces pues yo pondría todas o qué haría yo. Claro, tienes que hacer una gráfica con todos los puntos que te dan. Ajá. Y ahí ya, con esa gráfica ya saco H y saco S. Ajá, muy Y, bien. y profe, digamos, si yo quiero calcular como, no, ya no, te entendí. Dame un momento para que... A ver, recordando esa ecuación, espérenme, vuelvo a... Espérenme un momentito. A ver, devolvámonos a esa fórmula del punto 3. Acá. Vean, ahí en ese ejercicio entonces sí te dan varios valores de tensión superficial a diferentes temperaturas. Entonces tú lo que haces es graficar la tensión superficial va en el eje Y la temperatura en el eje X. Entonces tienes que involucrar todos los datos que te da el ejercicio. Y teniendo la ecuación de la recta, como en este ejemplo que muestra la diapositiva, al tener la ecuación de la recta de ese gráfico, ya sabes que tu pendiente va a ser igual a menos la entropía superficial. O sea que el valor que te dé la pendiente lo debes multiplicar por -1 para obtener entropía superficial. Mientras que el intercepto te va a dar el valor de la entalpía superficial. Y ese sí, intercepto y entalpía son iguales. Entonces no hay necesidad de multiplicarlos ni cambiarle el signo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda con ese primer taller? Muchachos, ¿dudas? ¿Alguna otra duda con ese primer taller?
¿O podemos pasar ya al segundo taller? Muchachos. Muchachos. Bueno, va a pasar el segundo taller entonces. Aquí nadie dijo nada. Entonces, el segundo taller es el que dice surfactantes. Lo voy a proyectar. Bueno, chicos, ese sería el segundo taller. ¿Hay alguna duda con este segundo taller? ¿Alguno de los ejercicios? Profe, en el cuarto, esos de milimoles, Milimolar. eso, milimolar, Ujú. ¿podría decirse que es lo mismo de moles sobre metros cúbicos? Creería que sí, a ver. Para pasar de milimoles a moles tienes que multiplicar por 1000. Para pasar de litros a decímetros cúbicos, no, mira que es distinto. Espérate, es que aquí no pueden hacer anotaciones. Voy otra vez para el tablero. Aquí. Espérenme un momentico, me voy otra vez a la pizarra que había abierto antes. Aquí. ¿Ya están viendo como el tablerito? Sí, profe. Entonces separemos esto. A ver, si nosotros queremos pasar de milimolar, que son milimoles, sobre litro, tendríamos, y vamos a pasar de eso a moles sobre decímetros cúbicos, entonces hagámoslo paso a paso. Para pasar de milimoles a moles debemos dividir por 1000, porque un mol tiene 1000 milimoles. Y para, no, voy a ponerlo acá abajo. Y para pasar de litros a decímetros cúbicos, ¿cómo es? ¿Decímetros o...? A metros cúbicos, perdón, porque decímetros es lo mismo. Ah, ok. ¿Es 1 a 1? ¿Cómo? ¿No era que 1000 litros era un metro cúbico? No sé. Ajá. Entonces tenemos, claro, 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Entonces sí, al final es equivalente. Milimolar es equivalente a moles sobre metro cúbico, porque hay que multiplicar y dividir por 1000. Entonces al final va a dar el mismo valor. Lo hubiera podido hacer aquí. Bien, buen aporte ese. ¿Ahí están viendo el taller otra vez? Sí. Ah.
Bien, entonces si en este caso no, en el caso de este ejercicio, del 4, no hay necesidad de hacer la conversión del milimolar a los, bueno, sí hay que hacerla, pero son equivalentes, entonces simplemente multiplicar por 1 para pasar de milimolar a moles sobre metro cúbico. Y aquí la tensión superficial sí es necesario hacerle la conversión de Dina sobre centímetro a Newton sobre metro. Chicos, ¿alguna otra duda con los ejercicios? ¿Con este taller? Profe, sí, el punto C Ajá. es que, o sea, es que no estoy segura con ese punto, o sea, de la 4. El C de la 4. Tienes que calcular el área ocupada por cada surfactante. Recuerda que el área que ocupa una molécula de surfactante está relacionada con la concentración de exceso. Que, a ver, ya les muestro la ecuación. Entonces, para poder hacer esta C, tú tienes que haber hecho primero la B, que es la que te dice que debes calcular la concentración de exceso. Y ahí debes tomar, bueno, en esos 3 puntos no se alcanza a obtener la concentración micelar crítica, pero entonces tú tomas el último valor de la concentración de exceso. O sea, el que calcules con esta parejita de datos. Y aquí solo da para 2. Lo pueden calcular con cada uno. Y utilizan, ya les muestro la fórmula. Me toca pasar a otra. Volver a dejar de compartir y volver a compartir. Ahí están viendo las diapositivas. Esta es la ecuación que debes utilizar para calcular el área de la molécula, el área que ocupa la molécula en la interfase. Donde acá está la concentración de exceso, pues que se calcula con estas dos fórmulas. Y recuerda que Na es el número de Avogadro. Entonces tú vas a tener para este ejercicio solo 2 valores de concentración de exceso. Coges el último. Pero normalmente cuando tú tienes muchos datos de concentración de exceso, devolvámonos, vamos un poquito más para acá. Recordemos que, por ejemplo, cuando se llega o se supera, aquí, cuando se alcanza o se supera la tensión superficial, la concentración de exceso se vuelve 0. ¿Por qué? Porque como la tensión superficial se queda, cuando se alcanza o se supera la concentración micelar crítica, ahí la concentración de exceso se vuelve 0, porque la tensión superficial se queda constante, entonces este factor, la derivada, pues se va a volver 0. Entonces, cuando tú tienes muchos datos y entre tus datos tú alcanzaste la concentración micelar crítica, el valor de concentración de exceso que debes usar para calcular el área de la molécula es el que obtienes justo antes de la concentración micelar crítica. Si nos veníamos a este ejercicio, mira que acá, en estos dos últimos puntos, ya la tensión superficial permanece constante. O sea que
se alcanza la concentración micelar crítica aquí, en 0.135 moles sobre litro. Entonces, la tensión superficial que diga, la concentración de exceso que tú vas a tomar para calcular el área va a ser la que obtienes con esta pareja de datos. Porque la que obtengas con estos dos últimos datos, pues te va a dar 0. No puedes usar ese valor sin determina la ecuación. Entonces, tomas el valor que obtienes aquí. Chicos, ¿alguna otra duda con este taller? Volverlo a colocar. Profe, cuál era la ecuación con la que uno calculaba la concentración micelar crítica? No, tú no la calculas con una ecuación, sino, ahí apaga el micrófono que se escucha el retorno, gracias. Mira, tú no la hallas con una ecuación, sino que tú tienes que ver el comportamiento de tus datos. La concentración micelar crítica es cuando ya la interfase se llenó. Entonces, la tensión superficial alcanza su mínimo. Entonces, para detectar la concentración micelar crítica es en ese punto a partir del cual la tensión superficial ya no disminuye más, aunque estés aumentando la concentración pues, del soluto. Por ejemplo, acá con estos datos, cuando se pasa de aquí para acá, se está aumentando la concentración, pero mira que la tensión superficial se queda constante. Entonces, aquí para estos datos, la concentración micelar crítica sería 0,135 molar, porque a partir de ella la tensión superficial ya no disminuye más. Que es, por ejemplo, acá. Aquí está, pues, sobre el logaritmo de la concentración, pero es lo mismo. Mira que a medida que se aumenta la concentración, la tensión superficial va a ir disminuyendo, 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 hasta que alcanza la concentración micelar crítica. A partir de este punto, de la concentración micelar crítica, a pesar de que aumenta la concentración de la molécula, la tensión superficial se queda igual. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar tus datos y ver en qué punto ya la tensión superficial se queda constante. Ah, ya, gracias, profe. Vale. Bueno, chicos, ¿qué otra duda tienen? Les voy a volver a colocar el taller. Ahí. ¿Qué otra duda tienen con ese taller? Profe, ahí en la quinta, que dice que es válido afirmar que el ácido aminobutírico es un surfactante.
O sea, ¿cómo haría ahí uno como para afirmar que sí o no? Tienes que ver qué tan abrupto son los cambios de tensión superficial versus concentración. Si, por ejemplo, entre utilizar esta ecuación o esta para calcular, pues para calcular la concentración de exceso, el cambio, pues el cambio no es muy notorio, se podría decir que es un surfactante. O también, pues evaluando la tendencia, si esos cambios, si al ir aumentando la concentración, el cambio en la tensión superficial es muy abrupto, significa que es un surfactante. Si al aumentar la concentración, los cambios en la tensión superficial son pequeños, es una molécula orgánica pequeña. Recuerda que esta ecuación de acá se utiliza para evaluar la concentración de exceso en moléculas orgánicas pequeñas. Por ejemplo, el etanol, el isopropanol, el fenol. Mientras que esta es la que se utiliza para calcular la concentración de exceso de surfactantes, que ya son moléculas con un carácter dual de polaridad muy marcado y que son moléculas que tienden a ser más grandes. Profe, una pregunta. Dime. eh, pues, para hacer las gráficas siempre se tiene que pasar de la molaridad a los centímetros cúbicos. ¿Qué gráficas? Por ejemplo, la de la 4. ¿Qué gráfica? Pues para la gráfica como tal no es necesario. En realidad es necesaria la conversión, es para hacer el cálculo de la concentración de exceso. Porque si para calcular concentración de exceso no tienes la concentración en moles sobre metros cúbicos y la tensión superficial en newton sobre metro, o que es lo mismo que julio sobre metro cuadrado, si no lo tienes de esa manera, las unidades no se te van a cancelar y no te da el resultado. En realidad es más que todo para esto, para calcular concentración de exceso, no tanto para las gráficas. Ah, listo, profe, gracias.
Por ejemplo, chicos, aquí en el punto 6, ¿cuál sería la concentración micelar crítica? Ahí viendo los datos, ¿cuál sería la concentración micelar crítica para ese ejercicio? La de 20 20 por... por 10. Ajá. Coordinando. 20 por 10 a la menos 4. ¿Qué pasó? No, sería la de 20 por 10 a la menos 4, porque vean que de ahí en adelante la tensión superficial ya se quedó constante. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda con este taller o pasamos al siguiente? Bueno, pasemos al siguiente taller entonces, que ya sería la parte de cinética química. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda con este taller? Sí, muchas. No A ver, mentiras. Profe, en la 3 ahí pues en la de la velocidad, bueno, pues uno sabe que eso es la concentración sobre el tiempo, ¿no? Y pues usted ahí le dice el 90%, pero pues yo saco la concentración, ¿qué hago? No sé. ¿qué? Es que ahí dice que tengo que calcular la constante de velocidad, ¿sí o qué? Ajá. Entonces dice, la constante de velocidad es la concentración, pues una concentración sobre el tiempo que esté pasando. No, no, porque ahí sería no tiene nada que ver. Espera, entonces estoy confundiendo Sería las cosas. la velocidad de reacción sobre la concentración. Pero no, eso no se hace así. O sea, sí, sí. Aquí te están diciendo que es de primer orden y te están diciendo que el 90% de la reacción se completa en 30 minutos. O sea que te están dando el tiempo de vida útil. Recuerda que para las reacciones de primer orden, el tiempo de vida media y el tiempo de vida útil pues solamente dependen de la constante de reacción, no de la concentración inicial. Entonces, si ya te dan un T90 de 30 minutos, en la ecuación reemplazas T90 es 30 minutos y despejas la constante. Espérame, ya abro esas diapositivas y te muestro la ecuación. A ver. Ah, ya sé, es lo de las diapositivas a partir como de la 12, ¿cierto? Sí, sí, que es Ah, lo que les voy a mostrar, sino que apenas las acabo de abrir. Ahí. Mira, como este es primer orden 1, está la fórmula. Entonces te están dando T90, que son 30 minutos, despejas la constante y listo. bueno, me estoy imaginando otra cosa. Bueno, ¿qué otra duda tienen con ese taller? Profe, espera, ¿cómo así? Los 30 minutos era T90. Ajá. ¿Me puedes explicar? Es que no entendí.
Mira, el ejercicio dice que la reacción está al 90%, o sea que se tiene el 90% pues del reactivo o- en 30 minutos. Ese es el T90. Y te están diciendo que la reacción es de primer orden. Ah, ya, gracias. Volver a poner el taller. A ver, qué otra duda tienen con este taller? Profe, ¿qué dice en la primera? Que escribas la velocidad de reacción en términos de velocidad de desaparición de los reactivos y velocidad de formación de los productos. O sea, que digas, por ejemplo, para esta primera reacción, ¿cómo expresarías la velocidad de reacción teniendo en cuenta el cambio de los reactivos, el cambio de la concentración de los reactivos, que sería pues desaparición de reactivos, y el cambio de concentración de los productos, que son formación? Pues el ejercicio es bastante sencillo, es simplemente con las derivadas. Por ejemplo, aquí, que quien no me deja hacer anotaciones sobre la pantalla, me tocaría volver a cambiar de... Mira, para la primera reacción, entonces, toca volver a cambiarla. Ahí están viendo la pizarra. Sí, profe. Entonces, la primera reacción dice que NO más O3 se transforma en NO2 más oxígeno. Ahí está balanceada la reacción. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces acá si vamos a escribir la velocidad de reacción en función de, o en términos de cambio de la concentración de reactivos, sería eh, el cambio en los moles de NO sobre el cambio en los moles, no, el cambio en las concentraciones, en la concentración de NO sobre tiempo, con el signo negativo adelante, porque NO es un reactivo, entonces se va a ir gastando. También se puede escribir en términos del ozono, entonces sería menos el cambio en la concentración del ozono en función del tiempo. Si lo vamos a hacer en función de los productos, pues lo mismo, pero ya con signo positivo. Sería el cambio en la concentración de NO2 en función del tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Y recuerden que los coeficientes estequiométricos también aparecen en estos términos. Aquí no los coloco porque todos son 1, pero si hay un coeficiente estequiométrico diferente a 1, se debe colocar en la ecuación. Eso es todo lo que hay que hacer en ese primer ejercicio. Ah, ya. Es que no había entendido bien la pregunta. Sí, simplemente colocarla como la ecuación en estos términos de diferenciales. Teniendo en cuenta que para los reactivos va el negativo, por lo que se gastan, y para los productos va positivo, por lo que se forma.
Profe, ahí hay una de una ecuación de, espera, le digo el número. La 5. Determine la ecuación simétrica de la reacción que se muestra a continuación usando el método de velocidades iniciales. Pero pues yo no entiendo muy bien cómo era eso del método de velocidad inicial. O sea, yo no comprendí muy bien. Dame un momentito. A ver. Mira, el método de las velocidades iniciales es que tú mides experimentalmente la velocidad inicial de una reacción, pero la repites, la misma reacción, la repites varias veces cambiando, cambiando la concentración de uno de los reactivos a la vez. Entonces, si tú colocas, teniendo en cuenta la ley de la rapidez, bueno, quiero poder hacer anotaciones aquí para poder ir escribiendo aquí al lado. ¿Alguien sabe si eso se puede hacer aquí en Meet? Como en Zoom, que uno puede ir rayando acá la pantalla mientras comparte. ¿No? Creo que A ver, hago una cosa. No tener que... Entonces, me voy a las diapositivas otra vez. Ahí están viendo el PowerPoint que puse la captura de pantalla del taller. sí. Bueno, entonces, acá. Mira que como es la misma reacción, sino que se repite varias veces cambiando las concentraciones de los reactivos, entonces uno lo que puede hacer es plantear la ecuación cinética. Entonces, para esta reacción en particular, la velocidad va a ser igual a ¿qué? No en términos de los cambios de concentración, sino en términos de la ley de la velocidad. ¿Cómo sería esta reacción? Entonces, ¿cómo es la ley de la velocidad para esta reacción? K prima, ¿por qué tiene que ver con eso? ¿Cómo? Bajar Ajá, muy bien. La constante de velocidad. por la concentración del producto. No, de productos no. La ley de la velocidad De los reactivos. es la ecuación cinética siempre en función de los reactivos. Que en este caso, ¿cuáles son? El flúor y el CO2, 2CO2. Ajá, bien. Y no, por ahora no conocemos los órdenes de reacción, entonces los dejamos expresados. Pongámosles, no sé, alfa y beta. Les pueden poner lo que quieran. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si es orden 1, 2, 0, entonces los dejamos expresados. Bueno, esta es la ecuación cinética para esta reacción. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación cinética, lo que es la constante de velocidad y los órdenes, ellos no cambian con los cambios de la concentración. Lo que cambia a medida que se cambia la concentración de un reactivo es la rapidez. Entonces vean que ellos hacen el mismo experimento a la misma temperatura 3 veces. Acá está la repetición 1, 2 y 3. Vean que a medida que se cambia la concentración de uno de los reactivos, cambia la rapidez. Entonces, esto lo podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces, por ejemplo, la rapidez de la repetición 1, entonces pongámosle R1, va a ser igual a la constante por la concentración del flúor en esa primera repetición. Entonces, colocámosle concentración 1. Por la concentración del ClO2 en esa misma repetición. Entonces pongámosle aquí el 1. Y para
el experimento 2, pues es lo mismo. La rapidez 2 va a ser igual a la constante por la concentración del flúor en esa repetición 2 elevado a la alfa, porque el orden no cambia, por la concentración de ese helio 2 a la beta, pero esa concentración es la del experimento 2. Entonces vean que si yo empiezo a reemplazar los valores que ya conozco, entonces por ejemplo, para la repetición 1, la concentración del flúor va a ser igual a 0.1 molar. Y la concentración del ClO2 de 0.01 molar. Lo reemplazo aquí. Ya. Y para la repetición 2, la concentración del flúor también es de 0.1 y la concentración del ClO2 es de 0.04. Entonces, ahora lo que yo hago es dividir 1 sobre 2. Entonces, si yo divido estas dos ecuaciones, entonces por un lado tengo pues R1 sobre R2, que ambos son valores que conozco, simplemente se reemplazan los números que dan ahí. K sobre K, ¿cuánto me daría K sobre K? 1. Ajá, porque entre ellas se cancelan. Entonces, 0,1 a la alfa sobre 0,1 a la alfa, ¿cuánto me da? 1 también. Ajá, entonces estos dos también se cancelan y solo me quedan las concentraciones. Entonces vean que me quedaría 0.01 a la beta sobre 0.04 a la beta. Eso es lo mismo que decir 0.01 sobre 0.04. Y vean que estos dos valores ya los conozco, son los que están aquí. Y la única variable desconocida, la única incógnita que tengo es beta, que es el orden parcial de reacción para el ClO2. Entonces acá, con esto, ya puedo hallar beta, el valor de beta. Luego repito lo mismo con otras dos repeticiones que me permitan, al hacer el manejo matemático, me permitan hallar alfa. Y ahí ya tengo los órdenes de reacción. Y luego, pues con la ecuación inicial, cuando yo ya conozca los valores de alfa y beta, puedo tomar cualquier valor de la rapidez y si yo ya conozco alfa y beta, entonces reemplazo los valores de rapidez y concentraciones y ya puedo hallar o podría despejar la constante. Y listo. Y ese es el método de las concentraciones iniciales. Profe, y para calcular la de alfa, entonces yo podría usar la de la reacción 1 y la 3, ok, pues ¿Sí? Esas son las para que tienes calcular. que usar, porque si cuando tú dividas R1 sobre R3, se te va a cancelar todo lo que tenga que ver con esto y te queda solamente lo que involucra al flúor. Entonces ahí ya puedes hallar el orden para el flúor. ¿Y uno cómo hace para despejar ese elevado a la beta? Ah, mira que es sencillo.
con logaritmo, puede ser en base 10 o logaritmo natural. Porque si le aplica el logaritmo a ambos lados, pues sería, por ejemplo, logaritmo en base 10 de R1 sobre R2 va a ser igual a beta elevado al logaritmo en base 10 sobre 0.01 sobre 0.04. Y ya. Y aquí lo que te dé este logaritmo de acá, ese valor, pues lo pasas a dividir al otro lado y ya hayas beta. Y funciona tanto con logaritmo natural como con logaritmo en base 10 o el logaritmo en base al número que te guste. Tiene que ser el mismo a ambos lados, ¿no? Yo tengo una duda con la cuarta. Ahí está. Ahí se utilizaría la ecuación linealizada para hallar los moles. Sí, puedes utilizar la linealizada o la no linealizada que te dice que en este caso la concentración de N2O5 va a ser igual a la concentración inicial. Estas son las diapositivas, pero aquí está. Ya te la muestro. Pero puedes utilizar la linealizada o esta de aquí, cualquiera de las dos. Ya tienes la constante, ahí te dan el valor de la concentración inicial y te dicen el tiempo, reemplazas y hallas concentración en tiempo t. Si quieres usar la linealizada, lo mismo, reemplazas la constante, la concentración inicial aquí, pero entonces vas a hallar inicialmente logaritmo natural de la concentración de A. Entonces luego a ese valor del logaritmo natural de A que halles, pues le tienes que hacer el exponencial y hallar A. Y te debe dar lo mismo por cualquiera de estos dos lados, en cualquiera de estas dos ecuaciones, sino que con esta ecuación de aquí pues es más rápido y no te complicas haciendo el despeje después con el logaritmo natural. Simplemente reemplazas y listo. Pero todo sería de moles. ¿Cómo? Pero todo sería en moles, porque es que ahí pues me dan solo moles. Sí, lo que pasa es que la proporción es la misma, ¿no? Porque el volumen va a ser el mismo siempre. Entonces, si colocas moles en la concentración inicial, colocas los moles iniciales, pues vas a hallar, puedes hallar los moles en la otra concentración, porque el volumen es el mismo. La proporción la proporción se mantiene. Ok.
Bueno, chicos, ¿alguna otra duda con el taller? Con este taller. Pasamos al siguiente taller entonces, muchachos. Bueno, este es para todo lo que tiene que ver con la aproximación del estado estacionario y el efecto salino, que fue lo que vimos en la última clase. Entonces, Profe, ese taller, ¿usted cuándo lo subió? ahorita, antes de- antes de que nos conectáramos a la resolución de dudas. Vayan mirándolo y me dicen que igual estamos bien de tiempo. Chicos, dudas con el taller, si quieren, pues ese lo acabé de subir, si quieren vayan revisando estos dos primeros ejercicios. A ver, bueno, también la pueden descargar de Moodle. Vayan revisando estos dos primeros ejercicios y me dicen si tienen alguna duda.
Aquí. Está acá. Profe, entonces en la primera se haría como, no sé, ¿tiene algo que ver con la diapositiva 5? Perdón, la 6. Mira, para la primera tienes que aplicar la aproximación del estado estacionario. Acuérdate de los pasos que vimos en clase, que primero entonces expresamos la velocidad de reacción en términos pues, de la formación de productos de la última etapa, que en este caso sería el OH- más H+, que se transforman en agua, y vamos eliminando los intermediarios. Que cada intermediario que sale, entonces sabemos que el cambio en la concentración de los intermediarios en función del tiempo es igual a cero. Entonces, sabiendo que ese cambio es igual a cero, se expresa todo eso en términos de concentración y se va despejando la concentración de los intermediarios. Por ejemplo, ahí para ese mecanismo, ¿cuáles son los intermediarios de la reacción? HI, HI es un intermediario, muy bien. ¿Cuál más? HOI y OH menos. Ajá, muy bien. Esos son los tres intermediarios. Si tú escribes la velocidad la velocidad de... Ahorita que estoy. Un momento. Espera un momento. Aquí. Si ustedes escriben la velocidad de formación de los productos en función pues, de la última etapa, sería pues la constante de esta etapa. Si quieren las pueden, para diferenciarlas, pueden ponerle aquí K1, K-1, K2, K3, K4. Entonces sería K4 multiplicada por la concentración de OH- por la concentración de H+. Y OH- es un intermediario. Entonces tienen que eliminar esa concentración de OH-. Entonces plantean, ¿en qué etapas está participando el OH-?
De 3 a la 4. Ajá. Entonces, el cambio en la concentración de OH- en función del tiempo depende de la velocidad de esta etapa y la velocidad de esta etapa. Entonces, plantean la ecuación, la igualan a cero y despejan la concentración de H-. Y eso que hayan, pues lo reemplazan en la ecuación de la rapidez. Y si hay algún otro intermediario ahí involucrado, vuelven y hacen lo mismo y lo hacen todas las veces que se deba hacer hasta que ya la ecuación de la velocidad de reacción o la velocidad, la ecuación de la velocidad ya no tenga, ya no involucre la concentración de ningún intermediario. Que ese es como es muy parecido al ejemplo que hicimos en la clase, que se iba mostrando el paso a paso de cómo eran las ecuaciones. Entonces, ¿alguna duda con el segundo punto de ese taller? Profe, ¿cómo así reacción en serio? Las, las reacciones en serie es como, pues que A se transforma en B y B se transforma en C se transforma en D. Entonces mira que acá, está repetida Pero la... no son reversibles, sino que se van gastando y ya, van cambiando. Ajá, sí. Mm, Pero entonces ahí yo tendría que plantear el mecanismo de reacción de, pues, de las otras, de K1, K2. Mm. No, no trabajas con esta, sino que esta la debes invertir, porque si ves que aquí
aquí estos productos son de estos mismos, entonces esta se debe, si esta se debe invertir, porque estos son los reactivos que se transforman en CO2 y agua. Y ese CO2, no, espérate. Un momento. Creo que déjame revisar una cosita. No, chicos, ese punto B, omítanlo. No, no, hay algo, ahí está. No, ahí, digamos que esas dos reacciones que se muestran ahí no son reacciones en serie, porque para que sean en serie, los productos de la primera etapa deben ser los reactivos de la segunda. Pero no, aquí lo que se tiene son dos reacciones distintas que tienen los mismos productos y tienen un reactivo en común, pero no están relacionadas entre ellas en realidad. La C sí se puede hacer porque sí es una reacción en serie que tiene un equilibrio, porque A se transforma en I y luego I se transforma en P. O sea que aquí sí tenemos que los productos de una de las etapas son reactivos en otra etapa. Y además está el equilibrio entre A e I. Pero si este punto B no, omítalo. Pero el ácido, ¿o qué? ¿Qué? El A, sí, o sea, la letra A. Ah, sí, esto es sí, porque son dos reacciones paralelas. A se puede transformar en B o se puede transformar en C. Este sí está bien planteado. Es que esta aquí pertenece a A, estas dos pertenecen a B y esta aquí pertenece a C. La que está rara es B. Bueno, chicos, pasemos al otro aquí. Entonces, la hidrólisis del ácido acetil salicílico. Entonces, tienen que plantear primero un mecanismo para esta reacción
para que estudien también un poquito de química orgánica. Y una vez tengan el mecanismo planteado, establecen cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, cuáles son los intermediarios. Y aplican la aproximación del estado estacionario. Y ya. Bueno, el tercer punto es muy parecido al primero con, pues que se le adiciona que deben plantear el mecanismo de reacción. El cuarto, entonces, ya. El cuarto ya es con la teoría de Diva y Hickel aplicado a cinética química. Entonces, para determinar si hay un efecto salino positivo o negativo, se debe hacer una gráfica. ¿Sí recuerdan qué es lo que se grafica? ¿Qué va en Y y qué va en X? No, profe. Pues es que la verdad no pude estudiar esa clase, entonces no estoy como perdida. Repasemos Miren, ya abro otra vez las diapositivas. En X era la raíz cuadrada y la fuerza iónica. Sí, sí, pero eso depende también de la fuerza iónica. Recuerda que con fuerzas iónicas bajas es esa, y con fuerzas iónicas altas eh, cambia un poquito. Ya te muestro, ya les comparto las diapositivas. Ahí están viendo ya las diapositivas. Sí, profe. Entonces, mira que en X va la raíz cuadrada de la fuerza iónica cuando son fuerzas iónicas bajas. Ahí les dan el experimento con fuerzas iónicas bajas y altas. Entonces habría que hacer dos gráficas. Una donde X es la raíz cuadrada de la fuerza iónica y Y es el logaritmo de la constante. Que vean que ahí les reportan la concentración no, les reportan ya la fuerza iónica y la constante. Entonces, sí, simplemente saca raíz cuadrada, logaritmo y listo. Y grafica. Para las que son bajas fuerzas iónicas, con esto. Y los que son altas fuerzas iónicas, en X va raíz cuadrada de la fuerza iónica sobre Y más raíz cuadrada de la fuerza iónica. Y Y sí es la misma. Y ahí hacen los dos gráficos y miran si el efecto salino es positivo o negativo.
Y cuando les piden que calculen la constante de velocidad a fuerza iónica cero, esa constante con fuerza iónica cero, ¿cuál es? Que se representa como K y D. Es, como profe, En el ejercicio ustedes les van a pedir que calculen la constante de velocidad a fuerza iónica cero, que es la que se representa como K y D. Esa constante para fuerza iónica cero, ¿con qué la calculan? Después de hacer ese gráfico, ¿con cuál parámetro se calcula Ah, ese K y el D? intercepto. Ajá, muy bien. El intercepto es el logaritmo en base 10 de K y D. Entonces, como necesitan esta K, pues simplemente 10 elevado al valor que dé el intercepto y listo. Tengan en cuenta que en el ejercicio, espérense, yo les coloco, voy a colocar aquí mismo el ejercicio. Acá. ¿Están viendo las diapositivas? Muchachos, ¿están viendo las diapositivas del PowerPoint? Sí, profe. Bien. Entonces ahí le sí, profe. puse un pantallazo del taller para esto. Vean, miren que acá, tanto para las fuerzas iónicas bajas como altas, a ustedes les está diciendo la tabla que esos valores de fuerza iónica están multiplicados por 10 a la 2. Entonces, antes de hacer la gráfica, tienen que dividir estos valores de fuerza iónica sobre 10 a la 2 para que haya el valor real de I, porque estos que da la tabla son I multiplicados por 100, que es 10 a la 2. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, y eso es muy importante porque si no hacen esa corrección, la pendiente les va a dar súper diferente. Entonces, si la pendiente les da diferente, pues les va a afectar, pues les va a afectar el valor, les va a afectar en el punto donde les piden que comparen la constante con el valor de ZD por ZB. O sea, la pendiente que van allá la deben comparar con esta pendiente, con los valores de ZB y ZB pues, que da el ejercicio, para que haya la pendiente esperada y la comparen con la que obtienen de sus datos. Si no hacen la corrección teniendo en cuenta este 10 a la 2, esa pendiente les va a dar totalmente diferente.
Bueno, chicos, pasemos al último taller, que lo revisemos, que es el que tiene que ver con la ecuación de Arrhenius. Ya se los proyecto. Igual también ya lo subí a Moodle. Bueno, muchachos. Entonces, denle una leidita a ese primer ejercicio. Bueno, esto es cinética química. Denle una leidita a este primer ejercicio y me dicen si tienen alguna duda. En ese primer ejercicio, pues no está involucrada la temperatura, ahí todavía no utilizarían la ecuación de Arrhenius. Profe, ¿cómo así? Yo como me doy cuenta de cuál es la del árbol. No entendí. Mira, aquí te están diciendo, bueno, ahí te dan una introducción, que el carbono tiene un isótopo radioactivo, que bueno, la parte no es tan cruzada. Pero por acá te dicen que la descomposición del carbono 14, que es el isótopo radioactivo, decrece, que diga la descomposición del carbono 14, que es el isótopo radioactivo, es de primer orden, que es lo que te dicen aquí. El nivel de radioactividad decrece por un proceso de primer orden. Y el tiempo de vida media es este de aquí. Entonces acuérdate que para las reacciones de primer orden, el tiempo de vida media solo depende de la constante. Entonces, si tienes el tiempo de vida media, lo reemplazas en la ecuación y hallas la constante de velocidad. Y luego, entonces, si la concentración inicial del carbono 14 es del 50 te dicen, ya con esto hallas la constante, ¿no? Y luego te están dando el contenido de carbono 14 en las montañas de California, en el árbol. Entonces tú relacionas el carbono 14 eh, pues con esta concentración. Si te dicen que es el 54.9% del que está en la atmósfera, entonces el que estaría en el CO2 atmosférico es la concentración inicial. Entonces tú lo puedes tomar como 100% la concentración inicial, porque sería el de la atmósfera, y la, la concentración en tiempo T es del 54.9%. Entonces ya conoces la concentración inicial y conoces la constante. Despejas el tiempo y listo. Y lo puedes hacer desde la ecuación linealizada o desde la otra ecuación. Pero aquí en este caso sí es más fácil hacerlo desde la ecuación linealizada. Pero simplemente reemplazas
esta sería tu concentración en tiempo T, 100% sería la concentración inicial y la constante la hallas con la ecuación del tiempo de vida media. Listo, profe. Bien, pues miremos una que sí tenga la ecuación de Arrhenius. Todas están de a dos. Aquí hay que hacer gráficas. Acá. Entonces nos dan hidrólisis de la penicilina a diferentes temperaturas. ¿Cómo se hallaría entonces la energía de activación? Aquí. Es parecido a los ejercicios que hicimos en clase. Se puede utilizar la fórmula que es K igual a factor exponencial por Euler a la menos energía de activación sobre RT. Pero es calcular. Entonces, si utilizas esa ecuación, así tal cual, pues tendrías dos incógnitas. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? ¿No se hace una gráfica? Ajá. Tienes que graficar, entonces ahí tienes que usar la ecuación linealizada. A ver, la coloco por aquí. Pero ya les coloco la ecuación linealizada de Arrhenius. Entonces acá, con la ecuación linealizada, ustedes calculan logaritmo natural de la constante, que sería y en X, 1 sobre T. Vean que aquí les dan la temperatura en grados centígrados, tienen que pasar la Kelvin antes de hallar el inverso. Entonces, si el logaritmo de K es y 1 sobre T es X, la pendiente ¿a qué equivale? A menos la energía de activación sobre R. Ajá, muy bien. Entonces ustedes tienen que hacer la gráfica, hallar la ecuación de la gráfica y con la pendiente, entonces como la pendiente es igual a menos energía de activación sobre R, despejan energía de activación y listo. Y A, ¿cómo hallan A? ¿Cómo hallan? Ajá, con el intercepto, muy bien. El intercepto es logaritmo natural de A, pues lo despejan de ahí y listo. Y la otra manera, que es para la mayoría de los ejercicios que demuestran acá, por ejemplo, el ejercicio 2, nos dan dos valores de temperatura y dos valores de constante y tenemos que hallar la energía de activación. Para este ejercicio se utiliza esta ecuación de aquí, disculpenme así. Ajá, aquí. Como aquí solamente nos dan dos temperaturas y dos constantes, se utiliza esta ecuación, no hacemos la gráfica.
Recuerden que acá, cuando dice K, T2, entre paréntesis, aquí no es que se esté multiplicando la constante por la temperatura 2, sino que esto hace referencia a la constante de la temperatura 2. Y esta sería la constante de la temperatura 1. Entonces, si decimos que 61 grados es la temperatura 1, esto de acá hace referencia a esta constante. O sea que aquí esto sería 0.713 por 10 a la menos 5. Y acá arriba sería 2.77 por 10 a la menos 5. Y pues T2 va a ser 71.2 grados centígrados, pero en Kelvin. Siempre se debe pasar a Kelvin. Y bueno, de acá simplemente reemplazan estos valores en esta ecuación y hallan la energía de activación. ¿Y cómo calculan entonces el factor preexponencial? Ahí sí se puede utilizar la que yo dije ahora. Ajá. Sí, porque ahí ya vas a conocer, pues ahí en ese caso ya conocerías energía de activación, conocerías temperatura, conocerías todo, solamente te falta A. Sería esta ecuación de aquí. Pero primero debes calcular la energía de activación con esta ecuación y ya conociendo esa energía de activación, escoges cualquiera de los dos experimentos y entonces reemplazas K, reemplaza la temperatura, la energía de activación que ya calculaste y ahí sí puedes despejar A y listo. Y ya. Acá es lo mismo, nos dan dos constantes y dos temperaturas. Usamos esa misma ecuación de arriba y calculamos la energía de activación. Esta es parecida a la que hicimos ¿en el qué? En clase. También es con la de las dos temperaturas. Si ustedes les dicen que un incremento de 10 grados centígrados dobló la constante de velocidad, significa que K2 es igual a 2 veces K1. Y eso lo reemplazan en la ecuación que vimos y despejan la energía de activación y listo. Pero ahí son 3 puntos, ahí tocaría graficar o ¿En dónde son 3 puntos? no dije experimento 1, 2 y 3. Ah, es que esa es No, otra. pero este es para el punto 7. Este Ajá, experimento sí. 1, 2 y 3 es para hallar órdenes de reacción, como el que hicimos ahorita, con el método de las velocidades iniciales. Este es otro punto. Y ya. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda? Ah, también les comento el formulario de donde les estaba haciendo la encuesta los, para el horario del segundo intento. Ya les digo cuál fue el que quedó para el sábado en la tarde. Ya les doy exactamente
el horario. Bueno, queda de 4 a 7. Sábado 5 de diciembre, de 4 a 7 quedaría el segundo intento para el tercer parcial. Ya saben, la dinámica es la misma, el segundo intento es voluntario, se vale la nota más alta entre los dos. Para el segundo intento no voy a estar yo respondiendo pues para responder dudas, las dudas que tengan las tienen que hacer desde el primer intento. No les voy a decir la nota del primer intento hasta que no hagan el segundo, así sucesivamente. Y queda entonces de 4 a 7, 4 de la tarde a 7 de la noche para el sábado 5 de diciembre. Gracias, profe. Bueno, chicos. Entonces, ya, eso sería todo. Ya son las 9. Que descansen, muchachos, que les vaya bien en su semana de parciales. Nos vemos entonces el próximo jueves en el parcial, en el último parcial. Gracias, profe.